Yo quisiera ver si es que hay alguno de los miembros del diplomado 26 que quisiera responder la primera pregunta sobre el tema de hoy. ¿Hay alguno que quiera hacerlo? O podemos preguntar, por ejemplo, a Winston Loyola, a Milagro Bertis, a Paul Anthony Figueroa. Bueno, ya abrió pantalla Winston Loyola. Adelante, querido Winston, si vas a ensayar respuesta de la primera, te pedimos primero que nos des tu profesión y en segundo lugar que leas la pregunta para que todos podamos escuchar tu respuesta. Adelante y muy buena suerte, Winston. Muy buenas noches, doctor Petronio. Ante todo, agradecido por su brillante exposición, como se ha comentado. Buenas noches al resto de miembros de este diplomado. Voy a tratar de dar respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta dice así: explique por qué el proceso de enfriamiento de la energía de la singularidad, la teoría del todo, de la MECU, y el proceso en dirección opuesta desde el nivel de baja de energía hasta el nivel infinita de la singularidad es tan importante para comprender el nacimiento y el final del universo físico. Eh, debo señalar, como se ha señalado también en la exposición, que existe un punto crucial, ¿no? Que es el punto conocido como el punto de la singularidad, de, del infinito, ¿no? Entonces, este punto de este punto de singularidad es el respectivo del escenario tódico, ¿no? Que se nos ha dicho que es el umbral, ¿no? A lo metafísico o espiritual. Entonces, a partir de ahí, digamos, si vemos el gráfico para la mano derecha, empezaría lo metafísico, lo espiritual, y hacia la izquierda, como está en el gráfico, yo le entiendo que es ya lo material, ¿no? A partir entonces de este punto de singularidad, si nosotros vamos viendo cómo es que el enfriamiento de la energía infinita, ello permite que las fuerzas fundamentales, ¿no? Que se dan en el universo, se van, digamos, separando, se van desacoplando, ¿no? Dando, bueno, origen inicialmente a las partículas, ¿no? A las partículas, eh, básicas, o aquellas que no, ya no pueden desdoblarse, ¿no? Y para de ahí, a partir de ahí, empezar la construcción luego en átomos, ¿no? Y luego digamos, en materia más compleja hasta llegar a estrellas y galaxias. Eh, entonces, llegamos a tener al final cuatro tipos de fuerzas, ¿no? Cuatro tipos de fuerzas: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y finalmente la fuerza de gravedad. Que esta fuerza de gravedad todavía no tiene una explicación
según lo que entendí, una explicación sólida, ¿no? No. Ahora, a partir de esta separación de la que hemos hablado y del el establecimiento de estas cuatro fuerzas, si nosotros regresamos hacia el incremento, ¿no? de la energía, entonces vemos, según el gráfico que se nos ha mostrado, que las fuerzas empiezan a unificarse, ¿no? Empiezan a unificarse de tal manera de que, eh, por ejemplo, el tema de la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética forman la fuerza electrodébil. Esta con la fuerza nuclear fuerte conforma una fuerza de la gran unificación cuántica. Y esta finalmente se une con la fuerza de gravedad, eh, conformando finalmente la fuerza tódica, y a través de la cual llegamos nuevamente al punto de singularidad infinito, ¿no? Entonces, es todo el conocimiento, esta teoría del todo, es el que nos permite a nosotros comprender de una manera sucinta cómo estaría comprendido tanto el nacimiento como el posible final del universo. Eso es lo que he entendido. Eh, bueno, yo concluyo ahí. Gracias. Ok, muchísimas gracias por tan extensa y detallada explicación, Winston. No escuchamos tu profesión, ya sabemos que has participado anteriormente, creo que eres médico, ¿es cierto? Cierto, ¿Qué, doctor Otam. qué especialidad tienes, Winston? Yo de especialidad soy administrador de salud. No he hecho Administrador. una especial, sí, administrador de salud. Yo no hice especialidad asistencial, tengo una especialidad en gestión de salud. Ajá. Ok, muy bien, muchas gracias, Winston. Bueno, le tocó ahora la hora de mejorar o expandir o corregir, no sé qué tendrán en mente el grupo de el diplomado 2025. Veo dos personas muy queridas con la pantalla prendida. Se trata nada menos que de Lucía Emperatriz y de Francisco Mirabal. ¿Quién de ustedes dos se va a dedicar ahora a la primera pregunta? Adelante. Muy buenas noches, a través suyo, doctor Tam. Placer volver a reencontrarnos. A través suyo, poder saludar a todos los hermanos aquí presentes, agradecer al equipo que hoy encabeza nuestro hermano Martín. Muchísimas gracias, Martín. Una conducción increíble. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Encantada. Bueno, y siempre también bajo la guía de nuestro queridísimo ex venerable hermano, el querido hermano Raúl, José Raúl Ubaldo, ¿no? En ese sentido, el equipo ha trabajado arduo bajo la tutela de nuestro querido y venerable, ex venerable, el querido hermano José Raúl, sobre las 6 preguntas, pero me permito solicitarle su venia, doctor Tam, para complementar la interesante participación de nuestro querido hermano Winston Loyola, que ya lo dijo, su especialidad es administración en salud y por lo tanto tiene los elementos necesarios para conjugar la información, ¿no? Y habernos presentado
una explicación de esta primera pregunta, pero queremos hacer también una extensión con respecto a la misma, ¿no? Y desde nuestro punto de vista hemos llegado a la conclusión que dentro del marco de esta teoría de la causalidad evolutiva que propone nuestro querido maestro doctor Petronio Tamji, el proceso de descenso, es decir, el proceso de enfriamiento desde la singularidad de la energía infinita, tanto como el proceso de ascenso, es decir, de retorno hacia esa misma singularidad en un proceso, si se quiere, de ida y vuelta, constituyen el eje explicativo del nacimiento y del final del universo físico. Eso nos permite a veces comprender cosas que hasta el momento no entendíamos, como es el nacimiento y la muerte, ¿no? Que parece que fuera una línea, una tira con un origen, una sola tira, pero con un origen y un punto final comunes, ¿no? Es decir, tenemos como una línea, un hilo, donde inicia en un pedazo, en una recta, un origen, ¿no? Y tiene un fin, pero es lo mismo. Creemos que en ese sentido va nuestro comentario. Pero también lo vamos a explicar de manera estructurada desde 5 puntos que hemos tenido a bien considerar. La misma singularidad como origen causal absoluto, el enfriamiento naciente del universo físico. En tercer lugar, el proceso inverso del bajo nivel energético al retorno de la singularidad. Y finalmente, el cuarto punto, la importancia de ambos procesos para entender el ciclo cósmico. Bien, en tanto la singularidad como origen causal absoluto en esta teoría no solo contempla un punto físico, sino también un estado absoluto de potencialidad, donde básicamente tenemos que entender que la energía, la información y la conciencia, las tres están unificadas, donde no existe diferenciación ni tiempo ni espacio. Y se contiene en un estado latente todo lo que pueda llegar a manifestarse. Este planteamiento dialoga en términos cosmológicos clásicos con la idea del estado inicial del universo descrito por la teoría del Big Bang, pero el doctor Petronio Tam le otorga un carácter ontológico y causal mucho más profundo. Si entramos al punto 2, el enfriamiento-nacimiento del universo físico, se explica como el proceso de un enfriamiento de la energía infinita, donde hay una disminución progresiva del nivel energético, aparición de diferenciación, emergencia de campos, partículas y estructuras, como bien lo explicaba Winston, y la formación del espacio-tiempo y las leyes físicas. En términos físicos convencionales, esto concuerda con la transición desde la gran unificación hasta la aparición de fuerzas diferenciadas de fenómenos estudiados en los marcos como el modelo estándar de la física de las partículas. Entendiendo para la causalidad evolutiva, este descenso energético no es aleatorio. Más bien es teleológicamente orientado, ¿no? La energía se organiza de manera progresiva para permitir la complejidad, la vida y la conciencia. Y esto definitivamente al conocerlo nos maravilla. Cuánta inteligencia, cuánta sabiduría. Para la causalidad evolutiva, entonces, este descenso, ¿no?, se entiende teleológicamente que está orientado. Y por eso es clave comprender el nacimiento del universo. ¿Basados en qué? En que comprender este nacimiento implica entender cómo lo infinito se vuelve finito, ¿no? Cómo lo indiferenciado se vuelve estructurado. Es una maravilla lo que siempre nos dice el doctor Tam, el proceso evolutivo. Y cómo surge la materia desde un principio supramaterial. En tercer lugar, de los 5 puntos que hablábamos con respecto a la pregunta, es el proceso inverso, del bajo nivel energético al retorno a la singularidad.
El movimiento contrario, desde estados de baja energía y máxima estructuración hacia la energía infinita, nos presenta la disolución progresiva de la forma, una especie de diseminación de la forma, pero también la reintegración de la información. Vamos tomando conocimiento y el retorno a la unidad primordial. Todo un proceso maravilloso, ¿no? Único, tal vez para la mente común desconcertante, pero asombroso a la vez. Y desde la física, algunas teorías especulan sobre finales cósmicos, como por ejemplo el Big Crunch, el Big Freeze o el Big Rip, ¿no? Que son teorías cosmológicas. Sin embargo, en la visión del Dr. Tam, el final no es un mero colapso térmico, sino más bien una reabsorción, tanto evolutiva como consciente, es decir, inteligente. En cuarto lugar, la importancia de ambos procesos para entender este ciclo cósmico contiene, llamémosle, en un nivel inicial, el universo no es un evento aislado, sino comprende todo un ciclo, ¿no? Un ciclo con fases, con procesos, donde el nacimiento y el final son las fases de un mismo proceso. Es como hablar de fuerzas que aparentemente son contradictorias, pero más bien diríamos que son unificadoras. La causalidad no es lineal, sino evolutiva. Nos explica cómo el origen contiene el fin y el fin se reconstituye en el origen. La conciencia tiene un papel estructural. El universo no solamente evoluciona físicamente, sino que evoluciona en información y en conciencia. Y por último, en quinto lugar, la implicación filosófica central, donde explicamos cómo el enfriamiento, ¿no? Nos sirve para comprender cómo emerge el mundo físico desde lo absoluto, que el proceso inverso explica a su vez cómo el mundo físico retorna a su fuente trascendente. Y por eso ambos movimientos son esenciales para comprender el nacimiento del universo físico, su destino final, hablamos de nacimiento y de destino final, entre comillas, entre paréntesis podríamos hablar de la muerte, y el sentido evolutivo de su existencia. En algún momento yo tenía una situación vivencial muy intensa, la consulté con el Dr. Tam y la respuesta de él tuvo mucho que ver con este concepto, ¿no? Él me habló del nacimiento, luego del proceso que se lleva para cumplir una misión en esta dimensión llamada Tierra, ¿no? Y un destino final, pero que ese destino final probablemente para muchos eventos, sucesos, fenómenos, tendría que ser más bien un sentido evolutivo de esa existencia que ya se dio. Y entonces que hay misiones más importantes, seguramente, en otros niveles, ¿no? Que se deben de cumplir. En la teoría del Dr. Tam, la creación no es un acto único, sino un proceso dinámico de causalidad evolutiva, a donde la energía infinita se despliega y se repliega en un movimiento continuo de manifestación y de reintegración. Por lo tanto, entendemos aquella idea que desde que somos muy niños se nos enseñó. La materia no es que se pierda ni se cree, sino que simplemente está tan unida a la energía que lo que hace es transformarse. Parte de esa materia somos nosotros y todo lo que nos rodea, todo lo que existe. Bien, hasta aquí, apreciado Dr. Tam, la explicación y los comentarios con respecto a la pregunta 1. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ustedes, queridos asistentes, haber apreciado la explicación que nos ha dado Lucía Emperatriz, que es básicamente una excelente explicación no solamente de lo físico, sino también de lo
espiritual dentro del contexto filosófico que el mensaje de la exposición de hoy ha querido de alguna forma despertar en ustedes. Excelente, yo diría que se excedió y sobrepasó las expectativas que todos teníamos. Se nota que Lucía Emperatriz ha tomado muy en serio la actuación de sus conocimientos que nos ha querido ilustrar a todos. Me siento verdaderamente muy bien interpretado por ella. Solamente para aclarar un par de cositas, yo diría que en la exposición de Winston podríamos dejar de pensar que el desglose de las fuerzas de la teoría del todo dan origen a las partículas. Eso no está ajustado a la verdad. El desglose de las energías dan origen a unas formas de energía que cumplen leyes holísticas, tanto de unir como de fraternizar, tanto de mantener unidos como de tener amor a las partículas, pero las partículas son creadas en forma, digamos que paralela a la creación de las energías que se desglosan. No es que al desglosar las energías se crean partículas. Eso pues para aclarar a todos. Y para poder solamente basarnos en la magnífica intervención de Lucía Emperatriz, decir que necesitamos añadir la parte espiritual a la ciencia materialista. Tenemos una ciencia que nos ha convertido como profesionales en diferentes ramas, a todos nosotros bajo un criterio físico, material, ignorando la parte de la realidad que no es física y por lo tanto es una ciencia incompleta la que hoy en día maneja la academia y nos hacen a nosotros profesionales. Quiero aprovechar esto para decir que cuando entramos a la singularidad, que es un ámbito que los cientificistas quieren abolir porque ya no es físico, es un gran error. Deberíamos, al contrario, en lugar de abolirlo, deberíamos de introducir la filosofía de la conciencia no física que expresada en magnitudes infinitas está en el escenario de la singularidad. Y que este escenario y esta conciencia es universal, existió mucho antes que el ser humano. Por lo tanto, mal haría cualquier ser humano en decir que esto es una creación humana. No, esto es un descubrimiento humano de algo que existió
y nos abre el camino hacia una ciencia holística en donde tenemos que empezar a hablar de variables no locales, que es el argot que utilizan los cientificistas para poder decir que haciendo ciencia holística vamos a poner la espiritualidad, que es la parte más importante del ser humano, en su verdadero contexto. Muchas gracias, hermana Lucía, por esta magnífica presentación.